bueno que continúan con nosotros aquí en Global 21. Estamos platicando, estamos analizando la caravana migrante con grandes especialistas en materia. Y hay otro factor también muy importante que tiene que ver y que no hemos dejado de escuchar a lo largo desde que inició esta caravana a mediados del mes de octubre, sí, y es las voces del gobierno de los Estados Unidos, Así y es. en específico de Donald Trump. Bueno, es interesante sobre todo porque esta crisis humanitaria se está presentando justo en la coyuntura de unas próximas elecciones en Estados Unidos, donde queda claro que Donald Trump no tiene todas consigo y está necesitando pues algunas banderas electorales, las preferidas, ¿verdad?, que son la inmigración, los delincuentes, México. Y yo creo que pues parece que esto está quedándole como anillo al dedo para poder seguir provocando este temor, esta xenofobia en Estados Unidos frente a los migrantes. Yo creo que desafortunadamente pues a veces estas tragedias son utilizadas por los políticos, hemos visto de qué manera, y bueno, parecería que hay interés de seguir alentando este tema o al seguir mediatizándolo o a través de sus twitters, de seguir teniéndolo en el tintero. Por el lado del gobierno mexicano, pues yo creo que el gobierno mexicano en este cambio de gobierno muy próximo, probablemente el gobierno saliente no quiere comprometerse del todo con algún tipo de medida drástica o violenta que se pudiera dar. El próximo gobierno pues ha dicho algunas cosas todavía no muy consistentes, pero sobre todo los tratados internacionales, nuestras leyes, nuestro marco jurídico, creo que ya han tenido una gran experiencia hace algunos años con los guatemaltecos que residieron en nuestro país debido a la guerra, su guerra interna, su guerra civil. Entonces hay una cultura jurídica, probablemente lo que nos falta es una cultura social del migrante. Estos migrantes, seguramente la frontera que más les conviene llegar será Tijuana, donde al parecer existe una cultura para los migrantes. No es el caso de Tamaulipas, no es el caso de Ciudad Juárez, que está mucho más lejos. Entonces parecería que ellos van a llegar a ese punto y probablemente se establezcan temporalmente algunos, con las ganas de seguir intentando pasar a Estados Unidos, otros probablemente se asimilen a la sociedad y otros pues sí, vengan de regreso a sus países de origen pues ante la falta de oportunidades. Carla, el mandatario estadounidense ha llamado delincuentes, ha dicho que el gobierno de Venezuela también está apoyando este tipo de movilizaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La gente se sigue sumando, la gente, los centroamericanos siguen entrando a nuestro país y hay muchos que van pues caminando con el objetivo, como bien lo comentaba Virgilio, de llegar a Tijuana, pero ¿qué pasa con todas estas amenazas, estos mensajes? ¿Cómo los va a recibir la frontera estadounidense? Bueno, ya como ya lo comentó aquí el doctor Virgilio, es muy desafortunado que es una crisis humanitaria, porque cada una de estas personas que están viniendo tienen una historia personal, ¿no?, que está determinando su decisión. O sea, hay que tomar en cuenta que nadie deja su casa, de su familia, ni sus relaciones por gusto. O sea, que las personas que toman esta decisión y que buscan, ¿no?, una nueva forma de vida es porque realmente tienen una historia difícil. Y precisamente es muy desafortunado que el presidente de Estados Unidos esté utilizando esta situación para abonar, ¿no?, a su campaña política, que justamente va a tener elecciones muy pronto, ¿no? Pero no es una situación coyuntural la situación que está expulsando a los migrantes centroamericanos de sus países. O sea, es una situación estructural de muchos años de violencia, y como ya también se comentó aquí, México tiene una tradición para recibir. O sea, en 1980, cuando se creó la Comar, se hicieron los campamentos de refugiados y se buscaron soluciones. O sea, y también fueron muchos. O sea, mucha gente está hablando de esta crisis como si fuera algo nuevo, y en realidad, claro, o sea, el hecho de que se presente como una caravana tal vez nos resulte un poco novedoso, pero México ha jugado papeles muy importantes, no solamente con los refugiados españoles, con los refugiados del Cono Sur, después en los años 70 y en los 80 con las guerras civiles, sobre todo con los guatemaltecos, ¿no? Porque especialmente la Comar se dedicó, pero se fundaron los campamentos, los guatemaltecos vivieron en México por varios años y en los 90 regresaron a sus países cuando terminó la situación. Entonces, en esa época era una situación de Estado, en donde la violencia venía desde el Estado. Ahora es una violencia civil que está causada por el narcotráfico y por los grupos estos, pero
amenaza la vida de igual manera. O sea, la amenaza a la vida está presente tanto si se trata de una represión por parte del Estado como si se trata de una situación como de violencia como la que viene ahora. Y tú puntualizas algo importante que son los grupos criminales, el crimen organizado. Esto nos dirá que ha crecido los grupos criminales, han tomado mucho más territorios y es por eso que pues mucho más gente ha sido desplazada. Pues sí, y hay una historia también de las deportaciones, o sea, las deportaciones, los migrantes que regresan a sus países y no se puede, viven en situaciones de marginación en Estados Unidos en donde hay mucho pandillerismo, entonces a la hora que se regresan a sus países de origen reproducen estas prácticas, ¿no?, en los países de origen, incrementando todavía más estas situaciones de violencia y además hay muchos problemas económicos, ¿no? En Honduras no es tan fácil incorporarse al mercado laboral como joven, entonces cuando vienen con muchos problemas para reintegrarse a una sociedad de la que partieron hace muchos años, que muchas veces ni siquiera hablan español, ¿no? O sea, tienen muchos problemas los deportados, y parte de los que forman, de los que están en la caravana son deportados, son migrantes que están buscando reunirse con su familia que está en Estados Unidos, que están divididos, ¿no? Entonces, la deportación está jugando también un papel en cómo se está conformando, ¿no?, este fenómeno migratorio. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Existen diferentes organizaciones a nivel internacional y vámonos directamente con la ONU. ¿La ONU ha hecho algo o hay otras instituciones que han querido organizar o por lo menos velar que los derechos de los migrantes se lleven a cabo, se cumplan? Sí, claro que sí. Bueno, desde que empezaron a entrar el 19 de octubre, el Alto Comisionado para los Refugiados estableció un equipo precisamente en el recinto de la estación migratoria que está en Tapachula, donde están apoyando a la COMAR, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para recibir solicitudes de asilo. UNICEF también ha estado acompañando, por lo menos en Tapachula y en algunos lugares donde están llegando las personas en toda la ruta. Entonces sí hay presencia de Naciones Unidas. También el Alto Comisionado de Derechos Humanos también emitió luego un comunicado estableciendo que es una crisis humanitaria, que tienen que seguir tanto el marco normativo mexicano como todas las convenciones que ha firmado y ratificado México en cuanto a la protección de las personas. Hay unas situaciones de deshidratación, de cansancio, etcétera, que son muy graves. Sí. Y entonces sí han estado involucrados. Y en estos últimos días también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger a la población que ahorita todavía sigue en movimiento. Entonces, por supuesto, han estado involucrados y están también presentando otras peticiones de medidas cautelares que vamos a ver en las próximas semanas y algunos amparos también para la inconstitucionalidad de la detención de estas personas en Tapachula. ¿Cuál es la posición del gobierno de la Ciudad de México al respecto? Porque también nos encontramos lo mismo, con el mismo escenario que el gobierno federal, unos van y otros vienen, pero pues no se sabe bien qué va a pasar, porque esto está declarado como ciudad santuario, ¿no? Sí, está declarada como ciudad santuario, pero es importante también, Enrique, no dejar de mencionar a las ONGs. Las ONGs han estado presentes ya desde hace algunos años, inclusive tienen recintos, vamos a decir casas de seguridad, pero sí de seguridad, sí, de protección a lo largo y ancho del territorio nacional, inclusive familias especializadas en proteger y en cuidar a las mujeres migrantes. Esto ha sido ya una tradición principalmente de organizaciones religiosas o cercanas a la iglesia, principalmente inclusive organizaciones internacionales como ONGs italianas, están presentes, no las vemos los discursos gubernamentales, vemos estas cuestiones mediáticas, pero hay una gran presencia de una sociedad civil, al menos muy consciente, muy bien relacionada, muy bien conectada, muy bien asesorada jurídicamente, con recursos que tradicionalmente, históricamente han llevado a los migrantes de sur a norte. Ahora bien, el gobierno de la Ciudad de México, pues esperemos sea efectivamente una declaración
importante y no se esté utilizando políticamente ni electoralmente este tema con alguna agenda de algún funcionario, ¿verdad?, alguna organización. Nuestras autoridades, a pesar de todo, tienen muchas todavía carencias. El Instituto Nacional de Migración pues se militarizó, se hizo policíaca. Las estaciones migratorias, quienes lo conocen, son prisiones, no son estancias. Entonces yo creo que es importante llamar la atención a las autoridades de verdaderamente reforzar el Estado de Derecho, el mecanismo jurídico, y si vamos a hacer una ciudad santuario, pues que sea verdaderamente eso y no los vayan a recluir o los vayan a ocultar de la sociedad civil. Yo creo que es importante, no la Ciudad de México, sino todas aquellas ciudades en el camino hacia el norte. Carla, brevemente queremos escuchar tu conclusión con respecto a este tema, por el cual pues nuestro país pues también es protagonista. Bueno, pues México tiene que jugar un papel muy importante y de veras respetar los derechos humanos de las personas. O sea, México tiene un marco legal muy completo y muy que se puede seguir en este caso, y tiene una historia, ¿no?, de abrirse y de ser ayuda de los refugiados. Entonces, creo que estamos en una coyuntura histórica en donde tenemos que demostrar cuál es nuestra vocación en realidad hacia los refugiados, ¿no? Y que es una situación realmente muy complicada la que están viviendo los centroamericanos y hay que reconocerla como tal. Gretchen. Pues sí, yo creo que es importante no verlo en el abstracto, ¿no? Pensar y escuchar un poco a las personas, las historias de las personas que están saliendo, ver que en este grupo hay muchas mujeres y muchos niños chiquititos. Entonces eso para mí implica que la situación está realmente gravísima, porque en años anteriores, cuando hemos platicado con mujeres saliendo, dejaban a sus hijos atrás, porque tenían la esperanza de poder llegar a Estados Unidos y enviar remesas. Ahora no es así. Entonces es un indicador de la gravedad de la violencia y también un indicador del tipo de respuesta que deberíamos de tener como país México y también Estados Unidos. Creo que es importante recordar que Donald Trump puede decir lo que quiere decir, pero existe una ley de asilo en Estados Unidos. Las personas tienen el derecho de llegar a la frontera, pedir asilo en Estados Unidos, y Donald Trump no puede hacer las cosas unilateral, aun si quisiera, ¿no?, creer que sí lo puede hacer. Claro. Virgilio, tus conclusiones finalmente. Bueno, pues yo creo que es importante darle seguimiento a esta caravana. Yo creo que es importante que se aplique el Estado de Derecho, nuestras leyes, inclusive nuestros tratados internacionales, y sobre todo en la sociedad civil hacer conciencia que esto es un fenómeno global, que es un fenómeno mundial, que nos toca a nosotros como país, en este caso, ser solidarios con aquellos que menos tienen, no tenerle temor al migrante. El migrante se va de su país por condiciones terribles que vive y busca un futuro mejor. Claro, por supuesto, en el camino puede haber personas antisociales, puede haber delincuentes, pero bueno, yo creo que de acuerdo a los censos que está haciendo el gobierno mexicano en el sur del país, pues es fácilmente identificable. Han identificado mexicanos que vienen en la caravana, han identificado políticos hondureños que la encabezaban. O sea, yo creo que hay los mecanismos necesarios como para identificar quién es quién en esta crisis humanitaria. Hay que estar bien informados. Y yo les agradezco muchísimo al doctor Virgilio Bravo por haber estado con nosotros, también a Gretchen Kuhner, muchísimas gracias, y a la doctora Carla Pedericini por habernos acompañado en esta nueva emisión de Global 21, platicando y analizando este tema tan importante, la caravana migratoria. Yo soy Enrique Alcocer, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta nueva emisión e invitarlo a que se quede, a que siga usted disfrutando de toda la programación de Capital 21. Muchísimas gracias.